El pasaje de hoy es uno de los más conocidos de toda la Biblia. De hecho, incluso hay quienes no son cristianos y saben muy poco de la Biblia, pero han escuchado del buen samaritano. Así pues, quisiera que viéramos este pasaje desde una perspectiva moderna, porque sin duda en estos días, cuando es necesario que sea evidente la actitud del samaritano en todos los creyentes. Vayamos pues a Lucas capítulo 10. Quisiera leerlo para que tengamos un buen trasfondo y entendamos a dónde vamos. El mensaje se titula Un samaritano contemporáneo. Eso somos todos. Leamos en el capítulo 10, desde el versículo 25. Hablaba el Señor Jesús, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, poniendo a prueba al Señor: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora este pasaje no se trata de cómo ser salvo, sino de revelarle a este hombre cuál era su verdadera actitud y ayudarlo a ver cuál era su problema, mientras pensaba que era algo distinto de los demás. Dijo: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que Jesús lo dijera así. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesucristo sabía justo cuál era el problema. Así que, al ver eso, es un contexto hermoso para lo que el Señor Jesús quería enseñarle a este hombre. O sea, que no se trata solo de ser bueno, seguir las reglas, etcétera, sino que es asunto del corazón. En verdad, ¿quiénes somos en el fondo? Y el intérprete preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, respondiendo Jesús dijo, de esta forma contestó la pregunta: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, lo que era una distancia de 27 kilómetros, en un territorio escabroso y muy peligroso, además que el descenso era de casi 1 kilómetro de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, lo que no era poco común en aquel tiempo, porque ese tramo de la carretera tenía muchas cuevas y lugares donde esconderse, así que era común que asaltaran a la gente, quizás sobre todo en las noches. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Aquí estaba alguien que ofrecía sacrificios, era muy religioso en la sinagoga, etcétera. Cuando vio a ese hombre medio muerto, despojado, desnudo, lo miró y siguió de largo. Dice la Biblia: asimismo un levita, también una persona responsable del tabernáculo, etcétera, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora, si yo hubiera sido quien hizo esta pregunta, me habría sentido incómodo mucho por lo que oía. Porque allí estaban dos líderes religiosos, gente que servía al Señor a diario, quizás vivían en Jericó, en algún lugar, y subían a Jerusalén a servir. Ambos, cualquiera de los dos, debieron haberle dicho: ¿qué sucede? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Solo vieron y siguieron de largo. Tal vez la excusa fue que estaba medio muerto y quien tocara a una persona muerta quedaba impuro y no podría hacer su trabajo en el templo, en el santuario. Entonces, por la razón que fuera, la Biblia dice que vieron y siguieron de largo. Y el Señor Jesús tenía sus razones para haber puesto esto allí. Luego dijo: pero un samaritano que iba de camino. La razón por la que eso está aquí quizás sea porque era una persona importante que estaba de viaje o iba a algún lado, a un destino, quizás tendría un límite de tiempo en el caso que sea. Entonces vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Los tres miraron, dos siguieron de largo,
uno se detuvo. Dos solo miraron y uno se detuvo. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, quizás un burro, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, los otros dos eran personas religiosas y siguieron de largo. Este es un hombre a quien los judíos odiaban y se acerca al judío que está a punto de morir y hace esto. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Escuche bien, esto debió haber sido una pregunta muy convincente. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora, con este pasaje quisiera que viéramos a este buen samaritano. Le haré 5 o 6 preguntas y quisiera que cada quien se cuestionara: ¿encaja eso conmigo? ¿Es eso lo que haría yo? En verdad, ¿cómo soy como cristiano cada día? No solo los domingos ni al escuchar alguna predicación, sino ¿qué clase de samaritanos somos nosotros? Estamos en el siglo XXI, sé que las cosas han cambiado, son mucho peores. Es decir, este es un incidente en el camino a Jericó, que eran muchos, no hay duda, pero consideremos lo que sucede en nuestro país y cuánta gente está en necesidad. Con eso en mente, quisiera que pensáramos en lo que en verdad hizo el buen samaritano. Es decir, por tratarse de un judío, lo último que quería sería enredarse con un judío, siendo el samaritano, sobre todo darle algo, ayudarlo o dejarlo a morir. Se odiaban. Pero el Señor Jesús escogió a ese samaritano y a ese judío por una razón. Así que quisiera que pensara en esto y se preguntara: ¿es esto propio de mi vida en el día a día? Lo primero que hizo el samaritano fue abrió sus ojos. Lo miró y vio que este hombre estaba grave. Le dieron una gran golpiza, le quitaron la ropa, estaba casi desnudo a un lado del camino, a punto de morir. Y al mirarlo, el samaritano no vio lo mismo que vieron los otros 2 religiosos. Vio a alguien en gran necesidad, a punto de morir. No se fijó si era samaritano o judío. Solo vio a alguien en gran necesidad. Y en vez de pasar al otro lado, se detuvo. Y pudo haber dicho: bueno, estoy en este viaje y seguro no tengo tiempo de lidiar con esto. Además, mi vida podría correr peligro porque quien le haya hecho esto podría hacerme lo mismo. Puede haber pensado de todo. Pero este samaritano no solo abrió sus ojos, sino que vio algo. Y vio algo que le habló a su corazón. Allí estaba alguien a punto de morir, le habían asaltado, despojado, lo dejaron a morir solo y desnudo. ¿Qué debo hacer? Y viendo que era judío, de lo contrario Jesucristo no habría contado la historia, sin importar, se detuvo. Lo segundo que quisiera que notáramos es que, al pensar en esto, no solo lo miró, sino abrió su corazón. Pudo haber dicho: pues no tengo tiempo para él, es judío. Abrió su corazón. Y la razón fue porque lo vio y lo miró con compasión. Alguien está herido, alguien ha sido asaltado, alguien está a punto de morir. Y lo único que importaba era su corazón. Ahora, al pensar en esto, creo que quizás su corazón comenzó a latir más rápido, porque también sabía
que quienes hirieron al judío podrían hacerle lo mismo. Si pudieron hacer eso y huir, podrían volver y atacarlo. Así que escuche bien. Su corazón latía más rápido. Su corazón bombeaba sangre, pero su espíritu bombeaba compasión. Algo ocurría en el corazón de este samaritano. Y al ver al judío, la condición en que estaba, pudo haber dicho con temor, lo mismo podría sucederme. No lo pensó, su corazón era sincero. Allí estaba alguien con una gran necesidad y él era quien estaba cerca y podía ayudarlo. Estaba absorto en salvarle la vida a aquel hombre. No pensó, ¿y yo? ¿Qué tal si llego tarde? ¿Qué pensarán? ¿Se preguntarán dónde estoy? Pudo haberse hecho 1000 preguntas. Lo único que importaba era, este hombre está muriéndose, necesita ayuda y lo ayudaré. Ahora pensemos en esto. Los 3 hombres que pasaron por allí vieron lo mismo, pero uno vio con ojos compasivos y un corazón compasivo. Alguien está en necesidad y lo ayudaré. No dijo, lo ayudaré si es un paisano samaritano. No le preguntó eso. La razón es porque su amor no tenía prejuicios. Su amor era imparcial. Su amor era agradable a Dios. Alguien me necesita y lo ayudaré. Al pensar en esto, debo preguntarme, ¿actuó con los ojos abiertos? ¿Y usted? ¿Actúa con el corazón abierto? O sea, si hay alguien en necesidad, el asunto es ese, no el color de su piel, ni el idioma que hable, ni su lugar de origen. Eso no importa. Jesucristo lo explicó de forma muy clara y muy sencilla. No solo abrió su corazón, sino abrió sus manos. Porque la Biblia relata que actuó de inmediato, consciente de que el hombre podría morir en cualquier momento. ¿Qué fue lo que hizo? Lo único que sabía hacer y lo mejor que sabía hacer, y fue ocuparse de detener el sangrado. Así que sacó el vendaje que tenía y el aceite que cargaba consigo, porque lo mismo pudo haberle sucedido a él. Así que atendió su necesidad física. No dijo, bueno, lamento que te sientas así, te hirieron, oraré por ti y espero que te mejores. Sino que abrió sus ojos, abrió su corazón, abrió sus manos, se ocupó, vendando sus heridas, que debieron haber sido muchas. Lo golpearon, casi hasta matarlo, lo curó con aceite, o sea, hizo todo lo que sabía hacer, todo lo que estaba preparado para hacer y para salvarle la vida. Al pensar en eso, considero el hecho de que la Biblia dice que lo subió en su cabalgadura, o sea, quizás en su propio burro, y lo puso allí. Tuvo que levantarlo, quizás no fue fácil, tal vez era pesado, y lo subió en su burro, y decidió salvarle la vida. Pudo haber dicho sin complicarse, pues te pondré vendas, es lo único que tengo y espero lo mejor para ti. Eso no le habría servido de nada, estaba casi muerto. Entonces no solo lo medio ayudó, estuvo dispuesto a dar su tiempo para hacer lo posible por alguien necesitado, con una emergencia, a punto de morir y en un lugar muy peligroso en la vía a Jericó, llena de ladrones todo el tiempo. Le importó. Había alguien con una gran necesidad y él haría lo posible, aunque no fuera suficiente, pero lo intentaría. A veces preguntamos, pues, ¿qué puedo hacer? No soy tan inteligente y esto, aquello y lo otro. Lo único que sabía hacer era ponerle el vendaje y el vino. Luego lo montó en el burro y lo llevó a la posada más cercana. ¿Dónde quedaba? No sé, pudo haber sido bastante lejos. Pero el asunto es este. No lo dejaría morir en el camino con vendas y aceite que muriera. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Cómo lo llamamos? Me encanta, el buen samaritano.
no solo el samaritano, el buen samaritano, los judíos decían, no existe un buen samaritano. Pero él fue un buen samaritano, porque hizo mucho de lo que quizás alguien más pudo haber hecho. Lo único que sabía hacer era vendarlo lo mejor posible, ayudar a sanarlo con vino y llevarlo a alguien que pudiera ayudarlo. Eso me lleva al siguiente punto, y es que abrió sus posesiones. ¿Qué hizo? Dice la Biblia que sin pensar en sí mismo, pensó en el hombre y, consciente de que podía morir en cualquier momento, lo montó en su burro y lo llevó a una posada, diríamos a un hotel, pero una posada. Y no dijo, encontré a este hombre, espero que puedan ayudarlo. Dijo, les traigo a este hombre, cuídenlo y díganme lo que gasten. Así pues, hizo todo lo que sabía para ayudarlo. Al pensar en eso, creo que casi siempre la gente quiere sacar cuentas. Le dio 2 denarios. No dijo, bueno, ¿por cuánto puedo hacer esto? Le dio lo necesario porque esa cantidad de dinero rendiría para que lo cuidaran por 3 semanas. Fue muy receptivo, se dio cuenta de que el hombre estaba herido, muriéndose, dijo que lo pongan en una buena cama, cuídenlo y volveré. Dicho de otro modo, una cosa es decirlo, sentirlo, y otra es hacerlo. Todas estas características del buen samaritano deberían ser ciertas en nosotros, que abramos nuestros ojos a la necesidad, que abramos nuestro corazón porque nos interesamos por otros, y que abramos nuestras manos porque a veces podemos hacer algo que marque la diferencia. Posesiones. Mire, la mayoría tenemos más que mucha gente en el mundo que no tiene nada. Quizás a veces somos más egoístas de lo que pensamos. Y debemos recordar de dónde vino. Cada posesión de cada uno de nosotros viene de Dios. Él es la fuente de todo lo bueno y perfecto, la fuente de nuestra salvación y salud. Pensándolo bien, no hay mucho de lo que podamos presumir. Somos tan bendecidos, es tan fácil. Es tan fácil ser muy bendecidos y no pensar en la gente que necesita una bendición. Es fácil caer en eso, porque no tenemos necesidad. Ahora, siempre hay gente que no tiene más que uno. El asunto no es ese. El asunto es, ¿qué quiere Dios que haga con lo que tengo? ¿Cómo quiere que comparta mi vida? ¿Y cómo quiere que trate a otros? Si alguna vez ha habido un tiempo cuando deberíamos pensar como el samaritano, es ahora. Luego hay algo más que abrió, y fue su tiempo. Al decir que estaba de viaje, el Señor quiso decir que seguro iba rumbo a algún lado y quizás tendría limitación de tiempo. Pero dedicó el tiempo más importante para ayudar a alguien para evitar que muriera. Había una necesidad. La vio, y luego la gran pregunta es esta: ¿puedo sentir la necesidad? Una cosa es verla, otra es sentirla. ¿Puedo sentir la necesidad lo suficiente para olvidarme de lo mío y olvidar a dónde voy en ese momento en particular y olvidar mi agenda? Querer saber lo que necesita. Sintió algo que no le permitiría dejar a ese hombre morir allí. Sintió algo que no tuvo que sacar cuentas. Dijo, aquí tienes lo suficiente para cuidarlo por 3 semanas, volveré. Sintió algo que lo hizo decir, lo que gastes en este hombre, te lo pagaré cuando vuelva. Esa es la actitud cristiana genuina, agradable a Dios. Y al leer este pasaje,
Me pregunto cuántas personas necesitadas pasamos a diario. No nos dicen que tienen necesidad, algunas personas no lo dicen. ¿Con cuántas personas hablamos? ¿A cuántas personas escuchamos que tienen necesidad? Pero a veces esa persona trata de captar nuestra atención en un nivel más profundo de lo que oímos al principio. La razón por la cual siguen diciéndolo es porque quieren sentir que han sido escuchadas. Creo que todos hemos sido así con algo en nuestra vida. Solo quiero asegurarme de que sientas lo mismo que yo. Que entiendas mi herida, mi dolor, mi sufrimiento, mi pérdida, mi malentendido. Quiero estar seguro de que lo sientas. Y sabré que te importa. Al decir, oraré por ti, sabré que lo sientes. Piensa en esto. Es fácil no sentir el sufrimiento de alguien. Creo que todos necesitamos suficiente dolor en nuestra vida para no olvidarlo. Puedo pensar en mi propia vida y el sufrimiento, entre otros. Esto no tiene nada que ver con compararme con él, no es eso. Pienso en las veces en que me di cuenta que Dios ha usado algo por mi bien para ayudarme a entender lo que alguien sentía en realidad. No es necesario que le diga el incidente en sí, pero sucedió algo en mi vida que cambió mi actitud por completo. Comencé a sentir eso, lo que estaban pasando otras personas. A veces no necesitan nada, solo saber que uno siente lo que sienten ellos. Ahí comienza la sanidad para muchas personas. Al fin alguien me escuchó. Por fin alguien sabe cómo me siento. Solo quiero sentir que me entienden. Ahora, claro que al orar sabemos que el Señor entiende. Hay mucha gente por ahí, gente en cada iglesia, por todos lados, que pasan por toda clase de situaciones dolorosas. Pero ¿sabe qué? Con lo malo que fue, con lo doloroso que fue, Dios lo usó para mi bien, porque abrió mi corazón a un nivel que nunca había sentido. Un buen samaritano tiene buenos sentimientos, y eso es lo que lo hace detenerse y dedicarle tiempo a alguien más, para escuchar y para sentir lo que sienten. Luego, cuando Jesucristo concluyó el relato, solo le dijo al hombre: ve y haz tú lo mismo. Cuando pensé en esto, consideré lo sencillo que es este pasaje bíblico, pero cuán profundo y desafiante. No estamos hablando de que seamos salvos por ser buenos, sino de una vida agradable a Dios, que implica ayudar a quienes necesitan a Cristo y tienen otras necesidades en la vida. Gente que sufre con dolor profundo, perder a un ser querido, o su casa, o sus hijos, o lo que sea. Es desgarrador, mucha tensión. Cuando su corazón no puede quebrantarse, usted está en problemas. ¿Un corazón quebrantado? Todos deberíamos estar disponibles para que algo nos parta el corazón. Deberíamos poder sentir, tocar y saber en el fondo lo que en verdad es dolor, sufrimiento y pesar. Entonces, al ver este pasaje, es una historia sencilla, pero es tan conocida porque siempre pasa. Así pues, le pido que examine su corazón. ¿Entraría usted en la categoría de un buen samaritano? Podría decirse que es comprensivo, que sabe, siente, entiende y que tiene manos amigas, ojos abiertos y un corazón en verdad receptivo. Eso debería ser cierto de todos, amén. Padre, gracias por esta sencilla historia. Gracias porque Jesucristo supo ser certero.
en la vida de este hombre. Te pido que seas certero en nuestra vida y que nos hables a todos. Lo que quieras decirnos o lo que sea que requieras y pidas de nosotros. Te pido que el Espíritu Santo nos ayude a decir: sí, Señor, estoy disponible, aquí estoy, esto tengo. Queremos ser tus seguidores genuinos, nos humillamos y decimos: sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.